Bien, agradecemos muchísimo su exposición al doctor Marco Antonio Velilla. Invitamos a nuestro siguiente invitado. Él es el señor Carlos Herrera, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, y nos va a presentar la explotación industrial y el territorio. Bienvenido, doctor Carlos. Muy buenos días, agradecimiento para los organizadores, de manera particular para el doctor Velilla, por este tema tan oportuno, tan importante. No es muy popular, pero sí es de fondo, es fundamental. Cuando tuvimos el privilegio de ser invitados, pensamos mucho y, como decía el señor embajador o el señor procurador, ese es un tema complejo, pero además usted decía otra cosa que también veíamos en las reflexiones, tiene que ver también mucho con la cohesión. Y es crucial. Inclusive pensábamos cuando hacíamos la charla que hace poco, el año pasado, era muy popular el libro ¿Por qué fracasan los países? Y tiene mucho que ver quizá con este tema. Las instituciones, la calidad de las políticas públicas son fundamentales. Entonces quiero compartir unas reflexiones sobre el tema de industria y territorio y quiero empezar un poco por los retos globales. O sea, estamos en un entorno cambiante que nos obliga a adaptarnos y que rediseña la gestión en todos sus campos, en lo regional y en lo nacional. Entonces, quería tocar un poco lo que está pasando hacia afuera. Y qué mejor que empezar con las perspectivas de la OCDE. La OCDE tiene un documento interesante que mira hacia el futuro y que asocia lo que viene un poco con grandes retos para la sociedad y para el planeta, para su administración. Y cómo lo que plantean ellos es que a pesar de que va a haber un crecimiento importante, el deterioro de los recursos naturales va a poner en riesgo el bienestar. Inclusive nociones de la Revolución Francesa como el progreso están hoy en duda. O sea, las generaciones, si ustedes pasan, hay algunas notas sobre un joven en Europa, muchos de ellos salen a las calles y con pancartas que dicen, quiero vivir con mis papás. O sea, que ni siquiera ya se piensa que va a estar mejor, sino que quiero mantenerme como estoy. Entonces, hay todo un reto importante, obviamente, de crecer, de satisfacer las necesidades de tanta gente que no lo tiene hoy en día, pero a la vez de no deteriorar la base de recursos naturales. Algunas de las cifras que vienen en estos datos o de otras fuentes muestran que la economía se va a cuadriplicar, es lo que se prevé en los próximos años. O sea, vamos a tener un crecimiento realmente significativo económico. La emisión de gases de invernadero, a pesar de todos los buenos propósitos y los compromisos, se espera que suba un 50% de lo que teníamos en el 2010. Entonces los retos van a ser realmente complejos. O sea, la alteración en los patrones, no sé, de agricultura, el tema de riesgos va a ascender en la agenda de una manera explosiva. Igualmente la demanda de agua se va a duplicar, por eso de manera muy inteligente, en fallos como el que conocimos del Honorable Consejo de Estado, el tema del agua se le da esa importancia que realmente no se le hemos dado tradicionalmente, que las políticas públicas no reconocen, porque además el tema de la competencia por el agua va a ser muy impactante. Hoy en día percibimos, digamos, ciertas tensiones, el opinión energético, pero la verdad uno mira un poco en el mundo y las tensiones se dan a veces entre las ciudades y la agricultura. O sea, ¿para quién es el agua? ¿Para comer o para mis necesidades? Entonces, una tensión importante que se avecina. Igualmente, otro de los temas más sensibles es que la biodiversidad se va a reducir, no solo por el tema ético de la pérdida de especies, sino porque los ecosistemas brindan unos servicios ambientales que hoy van a estar en entredicho. Entonces, la pregunta un poco es, ¿y cómo nos vemos nosotros en este contexto? O sea, esto va a suceder, no importa lo que hagamos en Colombia, no importa los compromisos que llevamos a París, simplemente nos vamos a ver afectados. Entonces, son un poco las reflexiones que en este interesante foro pues tenemos acá. Entonces los retos nacionales tienen varios elementos, o sea, satisfacer las necesidades de la población actual, una población actual que cada vez tiene un grupo más grande de clase media con aspiraciones de bienestar y de progreso, superar la pobreza, todavía tenemos unas cifras solamente que uno desde afuera las vería un poco vergonzosas, aprovechar sosteniblemente los recursos que tenemos, porque también hay algunas tendencias a no aprovechar la capacidad energética, a no aprovechar los minerales de manera sostenible, para mejorar la calidad de vida y ser más competitivos, por supuesto. Otro de los retos que se nos avecinan es mantener la base de los recursos naturales. Hoy en día tenemos una grave afectación, lo decía con mucho tino del procurador, por diferentes motivos, ya sea por temas fuera de la ley, que están afectando gravemente el patrimonio y el capital natural está en juego, está siendo destruido permanentemente, con muy gran indiferencia a la sociedad, solo unas instituciones muy pocas traen estos temas a la mesa. Y atender las necesidades. Me puede hacer una pequeña revisión un poco rápida sobre qué nos espera en el futuro. Entonces aquí saqué unos datos de algunas fuentes que ustedes ven ahí, no las cito, pero ustedes las pueden ver. El DANE, la población actual, más o menos ustedes ven, vamos a tener, no sé, 13 millones más de personas que requieren energía, que requieren agua,
que requieren sitios para depositar sus basuras, que requieren áreas de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces es un reto importante, justamente necesitamos políticas públicas de mucha calidad para poder enfrentar y satisfacer esas necesidades sin acabar la base natural que proporciona ese bienestar. La demanda de agua se prevé, por ejemplo, estos datos, y aquí está el antiguo director del IDEAN, que seguro estuvo haciendo este Estudio Nacional del Agua. O sea, ahí miren que usted va a crecer como el 30% la demanda del agua, 30% la demanda de energía. Entonces los retos son realmente mayúsculos, porque los retos involucran no solo satisfacer unas necesidades de los que vienen, de la próxima generación, sino resolver los problemas que hoy no hemos resuelto. O sea, no solamente decir, no, vamos a prever algo para el futuro, es que tenemos que resolver problemas hoy en día. Muy bien. Entonces, esto va a cambiar la manera de planificar. Obviamente, el tema de territorio me parece muy oportuno, la selección del tema para este foro. Y estos son algunos de los temas que creemos que van a ser cada vez más importantes en la planeación territorial. O sea, que desde el punto de vista un poco de la industria, creemos que son temas que tienen que ganar un peso más importante en las políticas públicas. Entonces, voy a desarrollar muy breve el tema de riesgos, el tema de la economía circular, el tema de un crecimiento bajo en carbono, el tema de biodiversidad y el tema de nuevas fuentes de crecimiento. Entonces, un poco, y vuelvo aquí está el antiguo director del IDEAN que publicó estos gráficos tan alarmantes. Entonces, lo que ustedes pueden ver en verde en este mapa son los lugares en que realmente va a haber muy baja vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, es decir, en ninguna parte. O sea, en todo lado, desde las costas con la erosión que vamos a tener de la subida de los mares, hasta el cambio de los patrones de lluvia, o la sequía, o el deterioro de los ecosistemas, más todas estas cosas, o sea, plantea que es un país que va a tener el riesgo va a ser cada día mayor en nuestras políticas. Y una gran reflexión que uno podría decir es, ¿hasta qué punto el tema de riesgos ha permeado las políticas públicas? ¿Realmente sí está? Porque nosotros, si ustedes miran un poco, tenemos una capacidad interesante, y yo creo que aquí los amigos del sector energético son muy juiciosos en estos temas, para atender algunos de los eventos. O sea, nos hemos preparado algo para atender algunas de las emergencias, pero realmente no para preverlas. O sea, somos fuertes de pronto en contenerlas, algo hemos hecho, pero todavía incorporar las políticas no parece ser un tema tan fuerte. Cuando un mapa como este, producido por el IDEAN, donde todo el país es vulnerable, entonces solamente uno piensa no solamente en la complejidad de organizarnos, sino en los costos para el desarrollo que puede traer esto. Miren este escenario también tomado de otro estudio del IDEAN, que es un país con dos momentos distintos, o sea, casi dos países en uno mismo. Entonces lo que ven ustedes a la izquierda es lo que prevé el IDEAN nuevamente en un año húmedo. Entonces un país, digamos que morado y azul, es donde hay muchas, digamos, inundaciones, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero en otra perspectiva, o en otros meses, o en otro año, cambian las condiciones y lo que encuentra en rojo y en amarillo son zonas que se vuelven secas. Entonces pasamos de una abundancia a una escasez. Entonces, ¿cómo administrar esto va a ser un gran reto? O sea, que no es un país si me han dicho un país homogéneo, no, realmente es un país cambiante. Entonces, ¿cómo involucrar esto en las políticas públicas de energía, de saneamiento, etcétera, en el sector agrícola? Un segundo elemento que manejamos mucho en ANDI es también un cambio de los paradigmas. El paradigma que ustedes ven un poco aquí al lado izquierdo es un poco la manera como hasta hoy nos hemos comportado, inclusive en la industria, para ser también honesto. Nosotros más o menos producimos, usamos y tiramos. Entonces es una economía lineal, una economía que realmente desperdicia recursos, porque los cree muy suficientes. Entonces los cambios de los paradigmas empiezan también con estas nuevas concepciones, la economía circular, en la cual esos residuos, esos recursos naturales se reutilizan, se remanufacturan, se vuelven nuevamente parte del aparato productivo. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay una escasez de recursos y que la búsqueda de recursos obviamente también causa impactos. Entonces hay un cambio también de paradigma, eso trabajamos mucho en las empresas, y obviamente también apostamos a eso. Eso es parte, por ejemplo, de las políticas públicas, que puede traducirse, por ejemplo, en energía, en el ahorro de energía, en el uso eficiente de la energía, en la generación de energía más sostenible. En el tema de residuos tiene que ver seguramente con el tema de la remanufactura, los residuos, de la reutilización, del reciclaje casi como última instancia, antes de las anteriores, pero obviamente tiene que ver con el diseño de los productos. Pongo un ejemplo sencillo. Hace muchos años, sobre todo los mayores, teníamos en la casa un contestador con un cassette pequeño. Ese cassette requería pues, solamente materias primas. Hoy en día tenemos un contestador virtual. Entonces, es también cambiar la manera de producir, cambiar la manera de consumir. Entonces, una de las áreas más grandes que creemos que puede incorporarse a las políticas públicas, buscando eficiencia, nuevos negocios, y que va a ser parte obviamente de este futuro que se nos avecina ya. Otro de los temas, obviamente, se citó, es el tema del cambio climático. Entonces, es cambiar la manera como crecemos en el sentido de
hacerla con menos emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un resultado un poco antiguo, pero que está hoy vigente, sobre lo que hacen las empresas, o sea, qué piensan las empresas que deberíamos hacer en el tema de cambio climático. O sea, no necesariamente es una mala noticia el cambio climático, porque nos obliga a ser más eficientes en el uso de la energía. Por ejemplo, las empresas dicen, tenemos que ser más eficientes energéticamente como la máxima prioridad. Es un tema también de actitudes. Aquí en Medellín existe y se creó un programa exitosísimo de compartir el carro, por ejemplo, que es una manera de reducir las emisiones de diferentes maneras, cambiar los procesos productivos, trabajar en toda la cadena de suministro, mejorar los productos. O sea, hay todas unas oportunidades que nos trae el cambio climático, además de los riesgos que vamos a enfrentar, que debemos aprovechar obviamente para ser más eficientes y obviamente contribuir con un mundo con menos emisiones. El siguiente punto, y este es un poco más institucional, es el tema de biodiversidad. O sea, el tema de biodiversidad es un tema fundamental, pero de pronto es apto para un buen pronunciamiento. Pero aquí lo que ustedes ven, en un poquito complejo este gráfico, es la redefinición un poco de lo que es el trabajo de la ANDI. La ANDI, que nació aquí en Medellín, es un gremio, aunque hoy es Asociación Nacional de Empresarios, pero es un gremio de industria, y es muy interesante citar que la visión de nuestros jefes, de los empresarios, es que la biodiversidad es un tema central en el plan estratégico de la ANDI. Entonces, no es decir, hombre, queremos la biodiversidad, hacemos unos prácticos, no. La biodiversidad, lo que ustedes ven aquí son los 8 pilares estratégicos. Y en el tema medio ambiente, ustedes ven el número 13 ahí, el tema de la biodiversidad se convierte en un tema central en el gremio. O sea, el gremio tiene como unos objetivos al 2020, el trabajo en biodiversidad, que incluye también el tema del agua. Eso es para mostrar cómo responder a los retos del deterioro de los ecosistemas requiere también cambiar las políticas. Y un gremio como ANDI, que es un gremio finalmente una línea dura de progreso, de desarrollo económico, considera que la biodiversidad está en el centro, también tenemos que buscar que las políticas públicas lo incluyan, porque no es suficiente que el Ministerio de Medio Ambiente, digamos como moraleja, honorable magistrado, que el Ministerio de Medio Ambiente tenga excelentes políticas de biodiversidad. Lo interesante que sea aquí, como puede ser un símil con la ANDI, es que la política minera incluya el tema de biodiversidad en la parte estratégica de la toma de decisiones, o la de transporte, o la industrial, o la de desarrollo territorial. Eso es interesante, creo que, y esa evolución, que es la única manera de que realmente tengamos unas decisiones de fondo en el tema de biodiversidad. Bueno, nosotros compartimos, por ejemplo, en temas prácticos, ¿a qué le apuntamos? A lograr esto. Hay una convención de biodiversidad que planteó que los países tuvieran el 17% por lo menos de sus zonas terrestres bajo una figura de protección que garantizará a perpetuidad, digamos, el manejo de los ecosistemas. Aquí, digamos, tienen varias figuras, digamos, los parques nacionales serían, digamos, la manera de reflejarlo. Hoy en día, para que ustedes tengan una idea, estamos como cercanos al 13%, quizá un poco por debajo, que haría que más o menos nos faltaran unos 6 millones a nivel territorial. En el tema de zonas marinas y costeras, realmente solo estamos en el 2% de protección, o sea, estamos muy lejos, pero entonces nosotros de ANDI queremos contribuir a alcanzar estas metas, o sea, desde contribuir con las empresas en su trabajo en las regiones también estamos trabajando y muy bueno lo que decía el magistrado y muchos de los ponentes, aquí se requieren alianzas, o sea, no es la función de la ANDI ni las empresas mineras, petroleras, industriales ni eléctricas crear áreas protegidas, pero sí pueden jugar un papel muy importante en contribuir a su creación. Entonces, porque queremos llegar a estas metas globales, Colombia debe ser parte de esto, y más que un país inmensamente biodiverso, pues obviamente inclusive estas metas puede decirnos si no son pocas para la riqueza que tenemos, que no son una riqueza, digamos, de los servicios de los ecosistemas. Hoy en día, por ejemplo, en ANDI hemos visto que uno de los temas de biodiversidad más interesantes que tiene Colombia es el patrimonio genético. Entonces, diversidad, cuando uno habla de biodiversidad, normalmente piensa es en las especies, pero también son los ecosistemas, pero también son los genes. Colombia tiene un banco de genes realmente extraordinario que lo podría hacer muy próspero en el futuro. Muy bien, entonces termino con unos mensajes, 3 mensajes finales. Gracias a esta invitación que nos llevó a hacer unas reflexiones importantes y, como bien decía el magistrado, a empezar un camino de pensarnos cómo es la relación del territorio, porque usted tiene toda la razón, magistrado, cada uno mira solo su tema. Cuando mira la política industrial, ve los temas de la política industrial. Cuando ve la agricultura, ve la política agrícola. Cuando ve la energética, ve la energética. Cada uno mira su tema y entonces, ¿dónde están esos canales comunicantes? ¿Dónde está esa cohesión de que usted habla? Eso nos cuesta y todavía requerimos aprender a hacerlo, porque los especialistas, y don José Ortega ya se habla de la barbarie y el especialismo. Los especialistas sabemos mucho de pronto de industria, pero sabemos poco de interlocución de estos diferentes sectores. Entonces, ¿cómo lo vemos el mensaje principal acá? Creando oportunidades para el desarrollo sostenible, competitivo e inclusivo de los territorios y de las ciudades. Tiene que ser como un gran propósito de lograrlo colectivamente y para eso las políticas públicas sectoriales tienen que apuntar. Entonces, creemos que la incorporación de la dimensión territorial, que es un tema que, ya que ustedes nos lo plantearon, y eso le doy las gracias, es un tema
poco desarrollado en las políticas públicas. O sea, el tema de la dimensión territorial no es muy considerado realmente en las políticas sectoriales, o sea, se ha como un hecho que está ahí, pero no se busca una integración. Entonces, la incorporación de esta dimensión territorial es importante para alcanzar objetivos de largo plazo y un futuro sostenible. Muchos de los temas que hoy sé que con mucha diligencia manejan en la Contraloría, cuando el siguiente controlador ve las complejidades, las dificultades que hay en el territorio, se ven a que las políticas públicas no reconocen esa complejidad, cada uno mira solo su parte. Máxima también que las oportunidades de las regiones varían, o sea, las regiones tienen diferentes apuestas de crecimiento, de desarrollo, de protección. Entonces se requiere que la dimensión territorial sea una parte integral del desarrollo de las políticas. Segundo mensaje es que la gestión territorial debe considerar diversos elementos, o sea, no es un tema de especialistas, por decirlo de alguna manera, es un tema casi más de políticos, de gestores, de planificadores. Realmente muchas veces se le da mucho peso a los especialistas técnicos que dicen, bueno, este es el tema necesariamente minero, es el tema del agua, no, pero las decisiones sobre el uso de los suelos involucran también una visión política y social, sin lugar a dudas, y eso debe ser fundamental. Por eso es fundamental que la construcción de estos modelos que son definitivamente complejos, esta es una gráfica de Ligag, también un poco antigua, pero que refleja muy bien lo que es el sistema territorial, requiere una participación pública en la toma de decisiones. O sea, la calidad de esas políticas, de esas decisiones, dependen de espacios de participación que legitimicen y mejoren la toma de decisiones. Creemos que eso es fundamental. Y el último mensaje que lo vimos diariamente, tan importante como armonizar lo nacional, lo regional y lo local, es la articulación y la sinergia entre políticas sectoriales. La primera parte, por ejemplo, nosotros somos conscientes y muchas veces vemos un poco injustos en algunas de las críticas a los planes de ordenamiento territorial. Dice, hombre, este alcalde no tuvo en cuenta, este consejo no fue solidario, ¿por qué no entiende la competitividad? Pero también encontramos que estos mandatarios locales no reciben un insumo regional, menos un insumo nacional. Oiga, pero usted ¿por qué no consideró las hidroeléctricas en esto? Porque no hay las políticas no se entienden verticalmente. O sea, los que más están presionados son los alcaldes, para que hacen sus podos, o los otros instrumentos, pero ellos no reciben realmente buenos insumos. Entonces lo que encuentra es permanente un conflicto en el territorio. Dice, no, momenticos, si usted puso eso, ahí voy a colocar mi carretera. Y lo otro es que las políticas, entonces tenemos un tema para mejorar en, digamos, lo que podría ser lo vertical, de lo nacional, lo regional a lo local. Pero eso mismo tiene que complementarse con una articulación de las grandes políticas nacionales. O sea, la política energética y la política de medio ambiente no necesariamente se hablan plenamente. La política de biodiversidad no necesariamente se habla con la política de desarrollo vial, etcétera, etcétera. La política de seguridad alimentaria no se habla con la política de agua. Entonces, hay un problema estructural, porque cuando usted quiere tomar este tema tan complejo y llevarlo a decisiones concretas y de largo aliento en el territorio, se encuentra que no lo es. Entonces creo que tenemos una apertura, le agradezco mucho a los organizadores, de unos temas de reflexión que requieren la contribución de todos y sobre todo la disposición de encontrar puntos comunes y de avanzar hacia consensos, que es muy importante. Muchas gracias.